Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Buenas noches, muy contenta que hoy nos acompañe un amigo, un colega, un investigador del tango y sus personajes, del lunfardo. Y bueno, con él nos vamos no solo a aprender, a entretener y además a darnos cuenta, a ver cómo afectan ciertos factores en nuestra historia y lo que nos pasa. Bienvenido, Jorge Dimov. Muchas gracias, Susana. Siempre vos tan generosa de abrir estos espacios que nos permiten a quienes investigamos comunicar nuestras ideas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante para mí, porque además vos sabés mucho, pero además cómo lo contás y cómo lo decís, y a la audiencia las veces que has estado le ha gustado mucho. ¿Quién era Enrique Santos Discépolo? Ahora, te voy a contar cómo surgió en mí el interés. En el año 1987 se formó un grupo de unos 10 o 11 psicoanalistas y un sociólogo. El sociólogo nos va a escuchar para cuando las demás personas tienen que prepararse para el día del estreno. ¿No? También te va a escuchar un compañero de la Academia de Lunfardo, Lopa. ¿Quién? Lopa. Ah, bueno, en ese grupo que se hizo en la casa, el consultorio de Eduardo Breyer, hoy en España, decidimos investigar la melancolía en Discépolo y la nostalgia en Homero Mansi. Y ahí comenzó, en ese grupo intervinimos muchos psicoanalistas, éramos un montón, inclusive estaba un querido amigo, el padre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Kicillof. Y ahí comenzó mi interés por Discépolo. Eso fue en el 87 y en el año 2004, con Norberto Galasso, escribimos este libro, Fratelanza. Fratelanza se traduce como hermano ladrón. Discépolo nació el 27 de marzo de 1901 y murió el 23 de diciembre de 1951. En la calle Callao 765, donde el 27 de marzo descubrimos una placa que la donamos Galasso y yo, y Discépolo era un hombre ocurrente. En esa placa dice: aquí vivió Enrique Santos Discépolo, que nació y murió tal día, un ícono de la cultura popular argentina que aún perdura. Y ponemos una frase de sus ocurrencias. Pero mi vida es tan contradictoria que ni siquiera el número de la puerta de mi casa está al derecho. Lo normal es 567 y el mío es 765. ¡Qué divino! ¡Qué divino! Sí, él tenía esas cosas curiosas. Pero además era muy inteligente y lo que yo, no sé, supe, como que había estudiado muchas cosas, había leído los pensadores rusos, franceses. Todos los rusos y a Erasmo de Rotterdam. Yo descubrí que leyó Erasmo porque en una de sus charlas famosas, la famosa charla de Mordisquito, utiliza un término que solamente lo pudo saber si leyó Erasmo, que es la estulticia. Ese es el término de Erasmo para en el elogio, que es el elogio de la estulticia, el elogio de la estupidez. Así que, pero había abandonado los estudios. Él estudiaba en casa, pero llegó a dar examen por sus propios compañeros. Pero
la vocación porque empezó a actuar muy joven. Pero era un hombre ocurrente. Un día en Callao y Corrientes, manejando el auto, lo para un policía y intempestivamente le dice, espere. Y él saca la cabeza por la ventanilla y le dice, desde que nací estoy esperando. Era muy amigo de Fuerte, qué fuerte. El tema de la esperanza y la desesperanza en este libro lo tratamos mucho. Parecía un personaje beckettiano. Y como si vos, a través de esa frase, mencionás a Vladimiro y Estrabón, no le está nada lejos. Claro, pero además también, digamos, cuando vos hablas de la histeria oculta de él, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces él cargó, toda la vida en realidad, su historia, la infidelidad, el no poder decir lo que sentía, ¿no? Vamos a ir despacio para que el público Lo decía con sus escritos, se vaya ¿no? informando, porque el tema es muy denso. Él fue un artista con todas las letras. Desde muy pequeño, a los 16 años, y tuvo 4 líneas directrices. Él fue actor, fue autor teatral y cinematográfico, fue músico y autor de letras de tango. Pues ciertamente, en el escenario donde sobresalió fue en la música y las letras de tango, porque él compuso unos 38 tangos. De esos tangos, solamente 5 la música fue de otros. El resto era de él. Aunque no sabía llevar la música al pentagrama, esa música la llevaba al pentagrama un pianista con el cual hizo una gira notable en Europa en el año 35, que se llamó Eduardo Scalise. Otro que también le fue infiel con Tania, entre paréntesis, porque ese tema fue parte de su vida. De su vida. Bueno, es curioso que un letrista sea autor de la mayoría de sus temas. Los únicos temas que no fue autor fue los 3 que hizo con Mores, que son Cafetín de Buenos Aires, uno que transitó por todo el mundo, y Sin Palabras. Después Malevaje con Juan de Dios Filiberto y El Choclo. Pero El Choclo es un tango que había compuesto Ángel Villoldo en 1903. Y en el año 47, Libertad Lamarque, que estaba exilada en México, le pidió que hiciera una letra para una película que ella estrenaba ahí, que se llamaba Gran Casino. Y ahí Discépolo hace la letra que todo el mundo canta del Choclo. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué es importante? Porque con la letra del Choclo, una letra que dura 3 minutos, se explica la historia del tango. La síntesis que tenía Discépolo era fantástica. Eso es absolutamente notable, ¿sí? Entonces, esas 4 actividades como actor, porque él empezó trabajando en los sainetes. Así es. Y terminó como actor en la película El hincha, que la hizo con libro de Julio Porter y Manuel Romero. Una composición notable con la actriz Diana Maggi. En el año, se estrenó el día de mi cumpleaños, el 13 de abril del 51. Es decir, que él nunca dejó de trabajar como actor. Como autor, fue autor de sainetes y de grotescos, que es el tema controvertido de este libro, ¿sí? Mostrarlo bien, a ver si Adrián lo puede. Después vamos a ver por qué ocurre algo tan extraño que una persona se deja usurpar en su autoría. Y acá todos los que testimoniaron, que en este libro testimonian 4 personas. Marta Folco, que es la hija de Mario Folco, que el apellido era Mariano, el nombre era Mariano Socio. Aníbal Durrubén de Rosa, que era el hijo de Rafael de Rosa. Luis Luciano, que era el sobrino de Tania, un querido amigo que ya falleció, Mario Grimaldi, que había conocido a las hermanas Bozán y a Pierina Dialesi, y tenía gran conocimiento de todo este embrollo.
Pero voy a mostrar otro libro de mi autoría, que es este, que se llama Junta Mala, donde una historia de usurpaciones ocurre igualmente en el mundo del tango, con Francisco de Caro, con Julio de Caro, que se apropia de toda la vena artística de su hermano Francisco, de Pedro Laurens y de Pedro Mafia. Es decir, que no es un tema para desechar qué ocurre en la personalidad de muchos individuos que entregan lo mejor de sí. Sí, que además se someten a ese hurto, ¿no? O sea, cuando No, no pero nada vamos a decir así. Yo, para que se entienda, pongo este ejemplo. Suponé que vos me invitás a tu casa, me servís un té con la taza y la cucharita. Y yo frente a tus ojos agarro la cucharita y me la meto en el bolsillo. Vos estás viendo mi acción. La consentís. Es decir, eso es una usurpación consentida. Por eso yo tuve que utilizar esa denominación, porque lo que ocurre acá se trata de eso. Claro, Todos los tangos, pero vamos a ver, ¿por qué él bueno, ahora eso, que se llevaran cosas de él, ¿no? ahora vamos a verlo con posterioridad en la segunda parte. Tiene? En la segunda parte. Discépolo fue un artista precoz porque ya en 1928, ya había escrito tangos en 1926, pero que tuvieron menos trascendencia. Bizcochito, que bachaché, etc. Pero en 1928, cuando la conoce a Tania, escribe 2 tangos que fueron un boom. Esta noche me emborracho y Chorra. Vamos a ver si Adrián lo puede poner para que vos puedas... Chorra tiene una estética poética de utilización del lunfardo notable. Los 2 más grandes poetas del lunfardo en la Argentina han sido Enrique Santos Discépolo y Esteban Celedonio Flores. ¿Es así? Nunca se escribió tan bien el lunfardo como con estos 2 autores. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Y así un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan, los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Es impresionante. Hay 2 cosas que quiero comentar. Lo de la 33 se refiere a la comisaría 33, que lo utiliza para la rima. Y me pelaron con lacero. Seguramente mucha gente va a pensar qué quiere decir me pelaron con lacero. Lacero era la máquina más filosa que usaban los peluqueros. Conmigo la usaron, con lo cual yo puedo usar mi edad. Mi mamá siempre me advertía que no te pelen con lacero.
era una denominación de ese entonces que había 3 medidas de máquina de corte. Entonces, él era ingenioso como Discépolo lleva manifestaciones de la cultura a las letras del tango. Ahora, voy a contar una anécdota graciosísima. Este tango se difundió como pan caliente. Lo cantaba toda la ciudad de Buenos Aires. Y un día Discépolo fue al viejo Mercado del Plata, en esa época era nuevo, hoy ya no existe más. Estaba en la calle Carlos Pellegrini y Sarmiento, por supuesto yo lo conocí. Era el antiguo, vendría a ser lo que era una suerte de mercado de abasto, porque el mercado de abasto se inauguró en el año 35. Calculen que en esa época no había supermercados. Y Discépolo concurría. Y de repente se le aparece un carnicero con el delantal blanco, cuchillo en mano, y le dice, ¿usted es Discépolo? Sí, se dio asustado. El tipo lo felicitó de arriba abajo. Dice, le agradezco, usted en el tango Chorra escribió mi historia. No se puede creer eso. Sí, sí, porque te digo que mi padre, que le gustaba mucho el tango, y esto nos hacía escuchar, y él conocía el abasto, y todas esas anécdotas existían. O sea, lo maravilloso es cómo él llevaba la cultura, lo que pasaba, y cómo lo escribía tan poéticamente. Tan poéticamente. Mirá, si hay algo que tuvo Discépolo, es lo que una vez a mí me dijo el dramaturgo que yo lo entrevisté a raíz de este libro, Carlos Gorostiza. Levantaba el dedo y decía, ¿sabe cuál es la ambición de todo escritor? La síntesis. Y si hay algo que han tenido los poetas del tango, Discépolo principalmente, es eso, la síntesis. Entonces, ¿qué importancia tiene este periodo en la vida de Discépolo? Que él se vuelca definitivamente al tango. Había sido la vena nutriente en los grotescos que dejó que lo firmara su hermano. Los grotescos son 5. Comienzan con Mateo en 1923. Yo quiero señalar que recomiendo a todos los que puedan ver grotescos que los vean. Yo los vi varias veces todos. El último que vi fue Stefano con Brandoni. El organito, ese lo firmó Discépolo con el hermano. El organito, Mustafa, del 25. Stefano del 28. Cremona del 32 y Relojero del 34. A partir de ahí, Discépolo se abre al tango. Y ahí es donde ocurre algo curioso. ¿Qué es Además, lo vas a contar qué hacía el hermano, ¿no? Armando Discépolo, del año 34 al año 71, que murió, no escribió nunca más. El hombre, ¿qué hizo? Se revistió de una figura de autoridad y severidad, porque en ese sentido hay un común denominador en verlo como una persona muy malvada. Acá hay una anécdota que yo la voy a contar con Alfredo Alcón. Venían en un tren juntos, Discépolo y Alcón. Acá está. La relación entre ambos es recordada por una anécdota particular en torno a la obra Un guapo del 900, de Samuel Eichelbaum. El propio Alcón relató que al cruzarse en un tren con Armando Discépolo, quien había dirigido la obra en el teatro años atrás, le contó emocionado que interpretaría al protagonista en su estrenada en 1960. Según Alcón, Discépolo se quedó mudo tras la noticia y no le volvió a dirigir la palabra, al parecer en desacuerdo con la elección para el rol durante todo el viaje. Alfredo Alcón, uno de los más grandes artistas que dio el cine y el teatro argentino. Bueno, este hombre era así. Se ganó, si ustedes ven los comentarios que hacen todos, se ganó el odio de todo el mundo.
Hicieron sinvergüenza, ¿no? En la Es entrevista llamativo. que hiciste al pintor. Estaba casado con Teresa de Rosa, que era la hermana de Rafael de Rosa, que aparece en esta foto. Es el que está, en el medio está Mario Folco. Y esta foto fue motivo de un comentario periodístico que dice: Cristo entre dos ladrones. Porque el periodista se equivocó, consideró que de Rosa era un ladrón. No, la obra Mustafa de Rosa la firmó Discépolo. A Folco le robó El movimiento continuo, 1916. No dejó títere con cabeza. Yo las dificultades que he tenido con el ambiente teatral, Galazo y yo, fueron espantosas. Porque decirle al ambiente teatral, como dice Juan José Cartazo, el artista plástico, que nosotros... Es interesante esa entrevista, ¿no? Juan José Cartazo, un artista plástico que los conoció, dice, era un vivillo. Y dice, ¿cuál es su opinión sobre Armando Discépolo? Nunca hizo nada. Todo lo escribieron los demás. Entonces esto es realmente llamativo, que de una figura que quedó encumbrada, como quedó Armando Discépolo, él donde iba metía la cuchara y se apoderaba de las cuestiones de otros. De su cuñado, que era Rafael de Rosa, y de Mario Folco, y que no de su hermano menor. Es así, que es la situación más grave. A partir del año 34, Discépolo ya encara el tango. ¿Y por qué digo que el año 34 es un año singular? Porque él, entre febrero del 34 y diciembre del 34, escribe el tango icónico de las letras del tango en la Argentina, que es Cambalache. Es impresionante. ¿Por qué digo tango icónico? Porque nosotros con mi colega y amiga Estel Echenbaum escribimos 2 biografías, la de Leopoldo Federico y la de Julio Sosa. Ahora vamos a escuchar Cambalache por la orquesta de Leopoldo Federico con Julio Sosa. Y Cuando nosotros, quieras. ¿Le querés que lo ponga Adrián? Sí, ahora primero termino de decir esto. El tango Cambalache se escribió para la película El alma del bandoneón, que se la iba a estrenar con el cantor Ernesto Famá en enero del 35. Luis César Amadori hizo una vivada y lo estrenó la negra Sofía Bozán en el Maipo en diciembre. Pero el tango sufrió un letargo. Durante los 30 años siguientes, casi yo diría que pasó sin pena ni gloria. La interpretación del cantor Ernesto Famá en la película El alma del bandoneón es lavada. ¿Cuándo adquiere fama este tango? En el 2 de julio de 1964. Y nosotros, en los 2 libros, en las 2 biografías, decimos, nace un nuevo himno. Y en este sentido hay consenso de considerarlo Cambalache un himno. Por ejemplo, los escritores Roberto Cosa y Rodolfo Braselli están juntos dialogando, y Roberto Cosa, a quien yo pude conocer, un tipo fantástico, dice, yo estaba en una reunión de jubilados, ¿sí? Y de repente uno se levanta y dice, bueno, vamos a cantar el himno. Y yo dije, qué plomo. ¿Y qué cantaron? Cambalache. Entonces, Cambalache atravesó el tiempo, porque es un ícono de las circunstancias no solamente en la Argentina, sino mundiales. Por eso dice que el mundo fue y será una porquería en el 506 y en el 2000 también. Y si Discépolo hubiera dicho en el 3000 también, no se equivocaba. ¿Es así? Entonces la estética poética de ese tango no tiene parangón. Fíjense, cuando yo digo que atravesó el tiempo, la juventud actualmente tiene un desinterés notable por el tango. Apenas saben que existe algo que se llama tango. Pero si le hacemos la pregunta, ¿conoces algún tango? Todos dicen Cambalache. La juventud de hoy al tango Cambalache lo conocen.
Y conocen la grabación esta que vamos a pasar ahora, a Julio Sosa con Leopoldo Federico, que persistió. Fíjense, voy a leer algo que salió en el diario de ayer. Los lectores, cuando mandan cartas de lectores, por lo menos debe haber 10 o 20 cartas de lectores que hacen mención a Cambalache. Acá hay una que dice así. De ayer es esto, en el diario Clarín. La imagen de Tapia con anteojos negros y con la pelota del hat-trick de Messi representa la vigencia incontrastable del tango Cambalache. Lo mismo un burro que un gran profesor. Sería en este caso equiparable a lo mismo un chorro que un gran jugador. Metáforas de este tipo las van a encontrar en los diarios todo el tiempo. Y siempre aludiendo a Cambalache. Para entender la llegada que tuvo este tango, por supuesto, Discépolo lo escribió en plena década infame. Y se animó. Quizás tuvo poca trascendencia en ese tiempo por el contenido de la letra. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Yatasto y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Porque yo quiero señalar que esta dupla, Leopoldo Federico, Julio Sosa, le dio un renacimiento al tango en la década del 60, llenaban los bailes, todos los lugares donde iban, los acompañaban multitudes, algo que para quien no conoció la época no lo puede creer. Cuando murió Julio Sosa, lo empezaron a velar en el Salón La Argentina, en Rodríguez Peña y Corrientes, lo de Tito Lecture dijo tráiganlo a Luna Park, y acompañaron 200.000 personas, para que se entienda lo que significó este cantor, que fue el que le dio la magnitud a este tango, y el tango atravesó el tiempo. El contenido de la letra es absolutamente notable, más allá de alguna que otra variante que le pudo haber hecho Julio Sosa. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doblez lo que se entregan. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseando. Hay que ser un genio para escribir esto. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro,
generoso estafador. Lo mismo un burro que un gran profesor. Bueno, Además, este logra la síntesis. es el punto de partida de Enrique Santos Discépolo como artista, y en los 17 años que siguieron sumó éxito tras éxito. En la gira que él hace a Europa en el año 35, con su orquesta, que era cómico porque él le decía a los músicos: cuando yo dirijo, ustedes no me miren a mí, mírenlo al pianista. Y él hacía la mímica. Bueno, llegó a Tetuán, en Marruecos, y entra a una tienda y el dueño de la tienda estaba escuchando Gira Gira. Año 35. Es decir, para entender la dimensión de cómo se difundían sus tangos. Ya en la década del 40, en los pocos tangos, Enrique Carícamo escribió cerca de 900 tangos. Y llegaba a la puerta de Sadaí, se encontraban los músicos y los autores y decía: fíjense todo lo que yo escribí. Él escribió 35 tangos y cobra más que yo. Porque los tangos de Discépolo se pasaban todo el tiempo a toda hora. Él a Tania le dijo: te voy a dejar 35 departamentos. ¿Sí? Pero esto es el Discépolo artista, que yo quise hacer esta semblanza para que, sobre todo el Discépolo artista del tango, porque lo que lo hizo descollar a él fue esta disciplina, el músico y el letrista de tango, con toda otra serie de tangos como Gira Gira, Cafetín de Buenos Aires. Uno recorrió el mundo, es uno de los tangos más famosos de la historia del tango. ¿Sí? Tendría que ponerme a mirar quién más, quién menos. Hay una frase, quién más, quién menos, que dice: quién más, quién menos, pa' mal comer, somos la mueca de lo que soñamos ser. Hay que escribir eso. ¿Sí? Y además... tendría que ver la lista completa, a ver. Dame un segundito. Ahí hay un trozo, digamos. Yo voy a repasar rápidamente. Sí, pero él dice, bueno, esto tiene que ver con la historia ya personal de él, que ahora vas a hablar. Ahora vamos a hablar de eso. Pero siempre tenía frases muy melancólicas, muy tristes, ¿no? Él era un hombre divertido, ¿eh? Eso está claro que es así. Él nunca se mostró triste. Claro, pero por ejemplo, cuando Pero hay tangos que fueron confesión. Claro, por eso te digo, cuando murió la madre y que él toma una manta negra y se... Pero tenía 9 años. Claro. Cuando él muere, la madre muere, el padre muere cuando él tiene 6 y la madre muere cuando él tiene 9. Él le pone una manta al globo terráqueo y dice: para mí el mundo es eso. Es la vida, ¿no? Es decir, Jorge nos va a explicar la historia oculta de él, ¿no? Ahora la vamos a escribir y la vamos a comentar. Después escribió un solo tango cómico que se llama Justo el 31. Malevaje es un tangazo, Martirio, Que Zapa Señor, que es un antecedente de Cambalache, el tango secreto. Él trató, el suicidio está tratado en los temas de él. Por ejemplo, el suicidio aparece en el tango Tres Esperanzas. Este es un tango muy curioso. 3 esperanzas tuve en mi vida, 2 eran blancas y una punzó. Los cantantes de tango no lo quieren cantar, porque dice: cachar bufoso y chau, vamos a dormir. Si ustedes agarran a los cantantes de tango hoy y le dicen cantar 3 esperanzas, ni ahí. Así que fue un autor con una producción literaria de tangos notable. Y por supuesto, cuando tomamos Babilonia, por ejemplo, que es un sainete, es de él, porque es la historia de él en Los Tíos Ricos. El tío Chinolo, donde él era un tío con una gran servidumbre, donde estaban mezcladas las nacionalidades. Y él se apoyó en esa experiencia para escribir Babilonia. ¿Quién la firmó? Armando.
Sí, que le robaba todo. Se le apropió de todo. Vamos a la historia personal. Sí. Que esto tenemos que ubicarnos en la época. Enrique Santos Discépolo aparece como hijo de Santo Discépolo y Luisa de Lucchi. El apellido de la madre está controvertido, no se sabe si era Luque, Lucci, de Lucci. Bueno, hay distintas versiones. Inscribieron 4 hijos. Armando el mayor, Rodolfo, Otilia, que era débil mental, dicho por todos los que la conocieron, y Enrique. Otilia siempre quedó al cuidado de la primera mujer de Armando, Teresa de Rosa, que la quería como una hija. Pero había una cosa que todas las personas que testimoniaron en nuestro libro lo dicen que era un secreto a voces. Los 2 hijos mayores eran altos y rubios y los 2 menores eran bajos y morochos. Y eso se supo siempre. El padre legal, el padre biológico de Enrique Santos Discépolo fue Mariano Ceriti. Eso en el mundo del tango ni se quiere investigar. Pero un investigador que ya murió, que fue Ricardo Stuni, que tuvimos un vínculo muy importante, me lo dijo claramente. El resto mira para otro lado. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé, porque es una verdad histórica. Y eso le dio el argumento a la obra Estéfano, porque la mujer de Santo Discépolo tuvo relaciones con él y con él esos 2 hijos. En el año 36 ese hombre vino a pedir trabajo y Armando lo echó a patadas. Para que se entiendan cómo es la cosa. Imaginar qué impacto pudo haber tenido esto en la vida de Enrique va de suyo. ¿Sí? Él creció, tanto así que ¿quiénes fueron los médicos que lo atendieron a Discépolo en el último momento de su vida? Nada menos que Enrique Pillón Rivière y Juan Cuatrecasas. A Juan Cuatrecasas, que fue un médico español, que era el que estaba a cargo de la atención clínica de Discépolo, yo lo conocí porque fuimos profesores en la década del 80 en la Universidad de Kennedy. Un hombre muy pintoresco. Escribió un libro que se llamó El hombre animal óptico. Y él dice que Discépolo murió de una anemia inespecífica que no se pudo establecer la causa, porque no comía. Claro, pero contá qué le pasó a él con sus amores. En el libro Frante Lanza, cuando hace su comentario, comete un acto fallido que yo me animé a interpretar. Él menciona al padre de Discépolo y dice Santos Discépolo. Pero el padre no se llamaba Santos, se llamaba Santo. Y yo lo interpreté como que Pillón percibió la presencia de 2 padres, porque Pillón no sabía eso. Pero era un intuitivo, Pillón. Sí. Entonces tuvo que convivir con esta historia de la infidelidad de su madre. De hecho, pero ¿cómo le marcó a él después con la infidelidad de Tania? Pero la infidelidad de Tania casi la instaló como una pareja abierta. Sí, porque, por ejemplo, él recibía a los amantes de Tania ahí en la calle Callao. Un amante llegó un día tarde, tenía que llegar a las 10, llegó 10:30. Y él lo recibe y le dice, ¿usted a qué hora tiene que venir? A las 10. ¡Ja! Son las 10:30, qué impuntualidad. Estaba maníaco, ¿cómo te puedo decir? Él después le es infiel cuando se va a México solo, con la le es infiel con Raquel Díaz de León, y tiene a su hijo que no lo conoció. El hijo fue amigo mío. Sí, a mí cuando vos me contaste me pareció
Increíble, ¿no? Porque después vino Enrique la Luis Díaz mamá de él vino a conocerte, pero vos fijate, ¿no? Que él no reconoció a su hijo. ¿Cómo se repite la historia, ¿no? absolutamente. Lo que decimos nosotros, cómo se repite, cómo repetimos, ¿no? Él terminó despojándose de algo valioso que era un hijo. ¿Es así? A pesar de que demostraba algún interés, pero muy tibio, con otros músicos y autores de tango. Él era muy amigo de Aníbal Troilo, de José María Contursi, y les preguntaba por este hijo, pero no hizo nada por encontrarse con él. Absolutamente nada. Quedó bajo las garras de Tania hasta el último momento, consumiéndose con su anemia. Es decir, que yo tengo que entender que su anemia era la repetición de los despojos, que se despojaba en él sus lóbulos blancos. Es la mejor expresión de la melancolía. Toda la historia, el factor dominante en su vida fue su hermano, porque su hermano queda como representante, como el autor legal de los grotescos. Pensemos que son los fundadores del teatro argentino. Si hay algo que tiene valor en el teatro argentino son los grotescos de Armando, firmados por Armando Discépolo. Y la lucha. La significación de esto que le robaban delante de él, o Tania que lo hacía delante de él, ¿no? Como lo habían hecho en su historia, ¿no? Como si él no existiera. O sea, esa figura que no daba nada, chiquito, ¿no? Encorvado. O sea, como de alguna manera ese cuerpo que no fue investido efectivamente, ¿no? Cómo lo llevó después a manifestar un poco en las letras, pero... Lo has dicho en palabras adecuadas, el cuerpo que no fue investido del amor que se pretende. Eso porque es así. Además, cuando él se enamora de la mexicana, ¿no? Era algo externo de todo ese núcleo familiar. Por supuesto. Donde se desmentía y se mentía, ¿no? Y él buscó algo afuera, ¿no? Y algo que no tenía posibilidades de prosperar, pero que también significó algo complicado, porque perder el encuentro con un hijo es algo muy serio, y que ni siquiera lo pudo poner en palabras. No. Enrique Pillón Rivière yo creo que no conocía eso. Por supuesto que tuvo un analista, una persona capaz, porque en esa época era una época interesante de Pillón. Sí. Pero quedó en aguas de borrajas. Es decir, esta historia... Y cuando vos lo conociste al hijo, ¿qué te decía él? Y lo conocí porque él y su madre vinieron a la Argentina en pos de la defensa de los derechos de autor. Y algo consiguieron. Ahora ya se vencieron, porque los derechos vencen a los 70 años de la muerte del autor. Así que esta es la pintura de una historia interesante desde el punto de vista artístico y penoso desde el punto de vista personal. Sí, ahora me quedé pensando, ¿no? El hijo, bueno, a través del reclamo de las letras, de la autoría de su padre, busca al padre, ¿no? Y él, sí. Que no fue, digamos, tampoco reconocido adecuadamente, lo escribe, pero después no se puede, no puede valorar su creatividad. Y vos sabés que en el duelo melancólico, digamos, una de las cosas fundamentales es cuando el yo no está valorado, ¿no? Él no había una valoración de su yo. En ese sentido no tenemos diferencias, Susana. Sí, sí. Ahora si encuentro, acá está. No, yo quería ver, a ver si lo encuentro.
los tangos, hay las manifestaciones, la palabra, si bien él no fue un suicida en términos de no cuidarse lo suficiente. Por ejemplo, con la comida. Eso lo dice la actriz Diana Maggi, que actuó con él al final, en la película El hincha, y dice que no comía. Y eso le llamó muchísimo la atención. Sí, bueno. Ya estaba, es una actuación soberbia la que él tiene en El hincha, ¿no? Porque logró captar el personaje, siendo que él no era un hombre. Acá está, voy a mostrar esta foto de Tania. Esta es Tania. Ya en una etapa vivió 90 y pico de años, Tania. Es decir, a ver si logro encontrar. Tengo tantos papeles que... No, y después vos mencionás la entrevista que hiciste con tu hija como fotógrafa. Ah, sí. Con este Eso lo pintor, hicimos en el año Pintazo, ¿no? En el año 2013. Sí. Otro tango donde hay expresa una expresa mención al suicidio es en el tango Secreto, que es un tango famoso. Bueno. Pero después no hay grandes en el tango. Esta noche me emborracho, dice, miren si no es para suicidarse, pero es una mención tangencial. Sí, pero aparte, digamos, creo que toda su parte melancólica, digamos, no era casualidad, ¿no? Una de las cosas que yo quiero señalar de la Como melancolía... él lo mandan a vivir, ¿no? Que, con para esta mostrar la gente. presencia de la melancolía, Susana, que en un espacio como este es lo que tenemos que resaltar a través de un personaje tan popular, es la vivencia de despojo. En estos personajes que están en este libro, que son Francisco de Caro, Julio Pedro Laurens y Pedro Mafia, la pregunta que yo me hice para la gente que no los conoce, Francisco de Caro, Pedro Laurens y Pedro Mafia son próceres en el mundo del tango. Fueron los que cambiaron el andamiaje del tango en la década del 20, tanto en la ejecución del bandoneón como del piano, y en cuanto a las composiciones. ¿Qué pasó? Que aparece un personaje como es Julio de Caro que se apropió de todo. ¿Qué tuvo que haber ocurrido en la vida de todo? Bueno, es lo que yo intento señalar en este libro. También me encontré con grandes dificultades en el ambiente del tango para admitir una cosa así. Porque no se puede entender que alguien se deje apropiar, deje que se le lleve lo propio. Es como si yo voy ahora a donde vos estás y me llevo tus libros. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Nosotros sabemos esa forma de abuso, porque una persona, pues es una forma de abuso, nunca lo sintió como propio. Y cuando nosotros hablamos de duelo y melancolía, el famoso artículo de Freud, claro, no nos dice el duelo cuando no es normal, que es elaboración, la persona se identifica con lo que proyecta, pero lo arrastra al yo. ¿Por qué? Porque no ha habido una valoración de sí mismo. Él no tuvo eso. O sea, lo que vos dijiste, no comía. ¿Cuál era el sentido de vivir? O sea, ¿no? Que esto pasa hoy en día con mucha gente joven y que por eso también es importante cuando nosotros decimos cómo a veces la escritura, la música, el arte en general,
puede ayudar a poder simbolizar lo que le está pasando y que el terapeuta, si se da cuenta y Sí. de alguna manera puede llegar a ayudarlo a salir, pero lo que pasa es que no pasa por Pichón Rivière, sino también él tenía una historia muy pesada, ¿no? Una historia pesada que Pichón no conocía. Claro, pero aún así, porque también eso tiene que ver con nuestro trabajo, no somos omnipotentes, No. o sea, no podemos a veces con todo. Bajo ningún punto de vista. Evidentemente, creo que lo importante acá es ver cómo una persona inteligente pudo leer otros autores. Hoy en día vemos que los chicos no leen, teniendo todas las posibilidades, y cada vez hay más depresiones, más suicidios. Y él, sin embargo, con una hermana con problemas, con otros hermanos que se notaban que eran de otra situación familiar, pero como que se sabía, pero no se hablaba. Y bueno, ¿él qué podía hablar si no se podía hablar? Lo único que hacía era poder escribir, ¿no? Vos sabés que yo fui amigo, justamente por el libro que escribí con Tamala, de la actriz y cantante María Cristina Laurens. Porque María Cristina Laurens era es la hija de Pedro Laurens. Ahora está en una situación ya muy grande, pero ya hace varios años que está con problemas propios de la vejez. Y ella me contaba, y en este libro está escrito, que hubo dos actores, uno era Emilio Dizzi, y el otro, ¿quién era? Yo me voy a acordar. Que ella misma, que Armando Discépolo les daba indicaciones en un lenguaje inconcebible desde el punto de vista teatral, y que los hacía enojar. Pues le decía, por ejemplo, haceme tal cosa celeste, haceme tal cosa verde. Dice que Emilio Dizzi se ponía loco. Dice, ¿qué es eso? Porque lo sacaba de la corriente. Todo eso yo lo puse por escrito. Hablaban muy mal de Armando Dizzi. Sí, todo, ¿no? Vos pensás que María Cristina Laurens fue una actriz, aparte de ser cantante, ella estrenó La Fiaca en el año 76, la obra de teatral con Norman Brisky. Sí, excelente. Viven todos, igual, inclusive el autor, Ricardo Taleni. Es decir, que estamos hablando de gente que tenía caudal, ¿sí? Una cosa Pero imagínate cómo se sentiría él cuando Tania lo engañaba, cuando el hermano lo engañaba, o sea, donde, digamos, la mentira y la desmentida era lo que la moneda corriente. el telón de fondo. Frente a eso, sabe la decisión, no hay otra forma para poder sobrevivir, ¿no? Yo hay anécdotas que por su extensión quizás no pueda contar, pero en el año 63 se armó un escándalo con Armando Discépolo por una obra que él estrenó con Luisa Mercedes Levinson, donde él fue autor y productor y autor era jurado, y la obra que se presentó para el concurso, él era jurado donde se premiaba a sí mismo. Fue la única vez que se armó un escándalo en el teatro donde el público protestó zapateando. Ahora, el temor reverencial que en el mundo del teatro le han tenido a Armando Discépolo, yo nunca lo vi. Es como si se hablara de Dios. Eso es un tema para estudiar. ¿Qué es lo que hace que se... Pensar la cantidad de gente que nosotros hemos entrevistado. Si alguien me dijese a mí que yo saqué estas cosas de la galera, bueno, pero no entrevistamos muchas personas, los datos fueron
específicamente cuidados. Norberto Galazo es un historiador muy prolijo. Y de hecho, todo lo que decimos en este libro nunca fue cuestionado. Lo podrán cuestionar de palabra, pero por escrito nunca dicen lo que dicen Galazo y de modo es mentira. Es decir, todo esto yo digo que enaltece aún más a Enrique Santos Discépolo. Yo digo, una de las figuras artísticas más notables que dio el siglo XX. Si algo conviene rescatar, es eso, por lo polifacético que fue. En el mundo de la música, musicalmente también es valioso, a pesar de que él no podía llevar las músicas al pentagrama. No, pero hay varios, viste, que han tenido éxito en pero esa música. Eso es para destacar, Susana. Después las obras de teatro, las películas. En el mundo del cine es donde menos se destacó. Las películas no tuvieron un gran valor como sí lo tuvieron los sainetes y las obras de teatro. Entre ellas los grotescos. Sobre todo los tres primeros grotescos. Mateo, el Organito y Estéfano son obras consulares del teatro argentino. Babilonia también. Eso es un sainete. Porque el grotesco es la presencia de la tragedia. Exacto. El grotesco se define como la presencia simultánea de la tragedia en combinación con el efecto cómico. Para que sea grotesco tiene que reunir esa cualidad. Sí, pero además que había proyectado él, ¿no? Bueno, se nos fue el programa, porque como siempre. Bueno, pero pudimos decir todo lo que más las personas va en todo caso a activar la curiosidad. Yo para cuando vos me des la fecha de estreno, invitaré a todo el mundo y ahí estaré presente para las preguntas. Lo vamos a invitar también a nuestro amigo Eduardo Breyer. Sí, vos me das la fecha. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo, Susana. Un beso muy grande. Chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.